Hola, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores, educadores y a toda persona interesada en su crecimiento personal. Te doy la bienvenida, estoy muy agradecida por tener la oportunidad de haber realizado este emprendimiento donde vas a contactar con entrevistas, ponencias, presentaciones de personas que son expertas porque han ido profundizando en ese conocimiento interno, han ido encontrando herramientas para ir haciendo frente a distintas circunstancias del destino, han ido encontrando un camino para vivir más saludablemente. Creo que todos esos aportes nos van a ayudar a crecer. A mí me han ayudado muchísimo y es por eso que quiero compartirlo contigo. En esta oportunidad vamos a recibir los aportes de Pilar Fernández. Pilar es coach, se especializa en acompañar a las personas a gestionar sus emociones y también ella ha incursionado en la educación. A continuación vas a conocer cómo Pilar fue haciendo su camino, cómo Pilar ve la educación, ve lo que nos está sucediendo en el día de hoy y ha llamado a su ponencia Enseñar y aprender en tiempos revueltos. ¿Te imaginas por qué? Tiene mucho que ver con todo lo que vamos a desarrollar en la cumbre. Es como una síntesis de todo lo que vamos a desarrollar en la cumbre, porque ella va a abordar los tiempos revueltos, la importancia de la gestión de las emociones, pero en especial apunta a que cada uno encuentre sus propias herramientas, que las tenemos dentro. Así que esta es una invitación especial para que te encuentres con lo que Pilar ha llamado enseñar y aprender en tiempos revueltos. Que lo disfrutes. Bueno, primero de todo, Mari Carmen, te agradezco enormemente esta posibilidad que me estás dando con esta estupenda cumbre de poder dirigirme a maestros, docentes y profesores, porque realmente el proyecto Livit surgió a raíz de ser profe, de ser yo profe. Pero para ubicarnos me gustaría presentarme brevemente y hablar de mi trayectoria y qué es lo que me hizo dedicarme al desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, yo me licencié en ADE, bueno, así que vengo del mundo de la empresa y mi trayectoria profesional pues está basada en eso, pues en el mundo de la empresa, con más de 10 años en puestos directivos en empresas. Tuve la gran suerte, aunque en su día lo vi como una gran desgracia, de tener una crisis personal muy joven, con 30 y pocos años. Después de mi segunda maternidad, yo arrastraba ya unos años de bastante estrés, donde ya estaba somatizando mi cuerpo, pues ese exceso de actividad, ese exceso de responsabilidad, que bueno, tuve la suerte de empezar muy jovencita en puestos de responsabilidad y esto, bueno, pues trajo luego consecuencias, ¿no? Por el cómo yo había afrontado esa responsabilidad. Tuve mi primera hija y quise seguir el mismo ritmo, hacía muchos viajes, tenía muchas horas de jornada laboral. Después tengo mi segunda maternidad y quiero seguir al mismo ritmo y todo esto se desencadena en que el cuerpo al final pues te dice que pares, ¿no? Que te da avisos, tú no los escuchas y entonces quieres seguir hasta que te para, ¿no? Y un poco es esto lo que me pasó hasta que mi cuerpo no empezó a somatizar y empecé a enfermar, pues no empecé a ver las orejas al lobo y a plantearme qué estaba haciendo con mi vida. A todo esto también, como dicen que las cosas vienen todas juntas, me pasó
que a esto se le suma la enfermedad de mi madre con un cáncer, la pérdida de seres queridos, como mis dos abuelos paternos también, enfermedad de mi padre también, y también una traición empresarial, bueno, pues de alguien muy cercano, mucha confianza para mí. Y cuando pasa todo esto y te pasa todo a la vez, pues es que es inevitable, ¿no? Te caes, te hundes y te ves sin recursos para salir. Sí que necesité hacer terapia con una psicóloga y me ayudó como un poco a respirar y a sacar la cabeza un poco, pero veía que todavía me faltaban recursos y herramientas para volver a la vida, yo sabía que, vale, había recuperado un poco y había respirado un poco y me había recuperado, pero que iba a salir a la vida, me iba a dar otros bandazos y iba a tener que volver a urgencias nuevamente. Y por aquí, por mi propia inquietud, empieza mis ganas de encontrar esas herramientas y empiezo a sumergirme en todo el desarrollo personal y sobre todo de la inteligencia emocional. Empiezo a trabajar y a desarrollar mi inteligencia emocional y es esto lo que a mí me cambia la vida realmente, ¿no? Y es donde yo encuentro esos recursos, esas herramientas que yo estaba buscando y además descubro que todos las tenemos, pero que no nos las han desarrollado todo lo que, bueno, pues teníamos que haber trabajado. Entonces todo lo que tenía que ver con inteligencia emocional, allí estaba yo, hice cursos con mi pareja también, hice un máster en educación porque recuerdo que me tomé un tiempo para replantearme mi vida y estaba un día en un parque leyendo un periódico y me acuerdo que apareció una noticia que en España iban a pedir a partir de ese momento un máster para ser profesor de educación secundaria. Antes valía con un curso de adaptación pedagógica, creo que era de 3 meses o así, y a partir de entonces iban a pedir un máster universitario de un año completo con una serie de materias. Empecé a leer la noticia y cuando veía las materias que iban a dar, eh, todo relacionado con la educación, con enseñar y aprender a educar a otras personas. Y claro, yo tenía ahí como un sentimiento de culpa porque los primeros años no pude estar todo el tiempo que quise con mis hijas y tenía ese sentimiento de culpa como madre y quería como, bueno, pues resarcirme, ¿no? Y quería ser la mejor madre del mundo y qué mejor que formarme en educación para aprender a enseñar y para aprender a educar, ¿no? Y por esto, pues bueno, hice el máster en educación y después, pues por mejorar mi situación personal, seguí estudiando y formándome en coaching personal, en coaching ejecutivo, en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, me hice practicante de comunicación no violenta, en fin, empezó todo mi desarrollo en todas estas materias de crecimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de trabajar como profesora de formación profesional dentro de la rama que yo estaba especializada de empresa y me acuerdo que me tocó dar una asignatura que se llamaba FOL, que era formación y orientación laboral. Y dentro de esta asignatura había unos temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y prácticamente casi todo el tema estaba dirigido a riesgos en el trabajo, pero riesgos físicos, a tener una buena ergonomía, a prevenir accidentes de trabajo, una serie de precauciones para evitar daños físicos. Pero había un pequeño apartado que se dedicaba a los riesgos psicosociales, donde se hablaba del síndrome de burnout, del quemado, de la fatiga crónica, de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Y bueno, pues por ahí, hurgando, me ayudó este epígrafe de este tema a justificar luego como 2 semanas de formación que estuve dando a los chavales sobre inteligencia emocional, ¿no? Como una medida preventiva también o como un recurso pues, para paliar todos estos riesgos laborales. Y fue alucinante porque me acuerdo que les monté una unidad didáctica que la titulé Botiquín para emergencias emocionales o algo así, recuerdo, y fueron las clases que más atención e interés despertaron en los alumnos. O sea, de hecho, todavía hay algunos alumnos que me llaman como dándome gracias profe, si es que esto que nos enseñaste no era para solo para ser unos buenos profesionales, sino que era para la vida, ¿no? Es que nos está enseñando cosas para la vida y esto fue lo que hizo que paralelamente yo seguía cultivándome y desarrollándome yo y mi inteligencia emocional y veo que la respuesta cuando se enseña a los alumnos y veo también el hambre que hay en general de todo el mundo por tener estos recursos, por
tener estas herramientas, que es cuando hago el clip y surge la idea de decir, bueno, ¿y por qué no me dedico a la educación, pero a la educación emocional, ¿no? ¿Por qué no me dedico a desarrollar la inteligencia emocional? Y si a mí me ha cambiado la vida, ¿por qué no se la puede cambiar a más personas? Y, y esto fue lo que hizo que yo me dedicara a esto, ¿no? Y que ahora sea mi visión de vida y el propósito, ¿no? De desarrollar la inteligencia emocional, la mía primero, después las personas que más cercanas tengo, mis hijas, mis amigos, los participantes de mis cursos, y que todo eso salpique a sus familias, a sus entornos, y quién sabe hasta dónde llegaremos, ¿no? Bueno, para mí las emociones juegan un papel muy importante en nuestros estudios y en nuestro aprendizaje y en todas las etapas de la vida, en la escolar, la universitaria y la del aprendizaje permanente, a que hoy nos obligan las responsabilidades personales y profesionales. En la sociedad en la que vivimos, todo cambia tan rápido que no nos queda más remedio que estar formándonos continuamente. Hoy de una cosa, mañana de otra, ¿vale? La inteligencia emocional nos ayuda a generar estados anímicos adecuados para llevar adelante con eficacia cualquier proceso de aprendizaje. Fíjate, en una etapa inicial nos ayuda a tener una predisposición, una motivación, un interés, ¿no? En una etapa intermedia nos ayuda a tener voluntad, constancia, regularidad en el estudio, ¿vale? En una etapa de obstáculos nos ayuda a tener el manejo de las emociones, de las dificultades, de la frustración, a saber paliar con la adversidad, ¿vale? Y en una etapa final, pues nos aporta equilibrio emocional para afrontar un examen o para aplicar los conocimientos que se han adquirido, ¿vale? Pero no todos son los estudios, no me gustaría centrarme solo en eso. Para mí, las personas, los alumnos, los profesores, los padres son más importantes. Sabemos que un buen coeficiente intelectual no garantiza el éxito profesional y mucho menos una vida plena y feliz. Esto lo han hablado muchísimos psicólogos, hay muchos estudios, ¿no? Que la clave es tener un buen coeficiente o cociente emocional, y por eso la inteligencia emocional es apostar sobre seguro, ¿no? Sabemos que desarrollando esa inteligencia emocional, vamos a alcanzar lo que nos propongamos, y lo más importante, que nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y con los demás, ¿no? También me gustaría aclarar lo del título de esta conferencia que le hemos puesto, que he elegido, que era enseñar y aprender en tiempos revueltos. Y enfatizo en tiempos revueltos por varias razones. La primera, ya la he mencionado, que es la velocidad de cambio a la que vivimos y el desarrollo tan brutal de las nuevas tecnologías, que son en gran parte lo que está provocando este ritmo estrepitoso de vida, ¿no? Pero además de esto, hay que mencionar otras realidades que estamos viviendo en muchos países y sobre todo en el mundo de la educación. Por mencionar algunas de estas realidades, hablo de, por ejemplo, la primera, que es la inestabilidad política y la falta de pacto en educación por parte de los distintos partidos que van pasando por el poder, por lo menos aquí en España, ¿no? No, no ha dado tiempo a implantar una ley cuando ya tenemos otra, y este es el peor lastre que estamos padeciendo a nivel de educación desde hace muchos años. Como dato te podría decir que como hace 30 años hemos tenido, en 30 años hemos tenido como 7 leyes educativas, ¿no? Luego, otra de las realidades que estamos viendo es que estamos en otra época, ¿no? Y que la sociedad actual tiene unas necesidades distintas a las de hace un siglo. Sin embargo, nuestros sistemas educativos no han evolucionado tanto como para adaptarse y cubrir esas nuevas necesidades. Quiero decir que de nuestros sistemas educativos salen personas preparadas y profesionales que se demandaban y se pedían hace un siglo, pero ahora no, ahora se necesitan personas más creativas, autodidactas, con una gran capacidad de colaboración y de trabajar en equipo, y sobre todo con grandes competencias personales y emocionales que bueno, pues nos ayuden a vivir en la época actual que nos está tocando, ¿no?
Otra de las realidades es la pérdida de confianza, por tanto, en el sistema educativo. Esto yo creo que es una consecuencia de lo anterior. Y cuando hablo pérdida de confianza, lo digo a todos los niveles, o por lo menos yo lo percibo así en España, ¿no? Pérdida de confianza de los profesores, de las empresas, de los padres, de los propios alumnos, que hace que los profesores y los docentes estén muy solos y muy frustrados porque son ellos la cara visible del sistema y por tanto es sobre los que recae la mayor carga de responsabilidad. Así que aprender y enseñar en estos tiempos revueltos es un gran reto para todos, sobre todo para profesores y alumnos que son los protagonistas del sector educativo, ¿no? Y por esto todas las herramientas y recursos son pocos, sobre todo recursos personales internos como lo es tener una alta competencia emocional. Yo creo que esto es indispensable para afrontar este reto de enseñar y aprender en tiempos revueltos. Bien, la educación emocional, para mí o bajo mi punto de vista, es la mejor educación que podemos recibir y no solo desde el cole, desde los centros educativos, sino también y sobre todo desde casa. Para mí no es lo mismo educación emocional que inteligencia emocional. Según yo lo vivo, la educación emocional me ayuda a desarrollar y potenciar mi inteligencia emocional. Em, Según Gardner, ¿a qué me refiero con inteligencia emocional? Según este hombre, Gardner, que es un psicólogo estadounidense muy conocido, habla que hay muchos problemas por resolver y también hay muchos tipos de inteligencia. O sea, las personas, los seres humanos, tenemos muchos tipos de inteligencia. Y de ahí le surgió su famosa teoría de las inteligencias múltiples, que se ha hecho muy famosa, donde expone que existen 8 tipos de inteligencia: la matemática, la verbal lingüística, la naturalística, naturalista, la kinestésica, y ya menciona la famosa y no reconocida todavía inteligencia emocional. ¿Y por qué digo no reconocida? Porque la inteligencia emocional debería desarrollarse, como he dicho, en la familia y en la escuela. Actualmente se prepara a los niños para que sepan muchas cosas y puedan llegar a ser médicos, ingenieros, profesores, etcétera. Sin embargo, no todos van a llegar a serlo. En cambio, no se les prepara para la vida y todos vamos a vivir en una sociedad no exenta de conflictos interpersonales, familiares, económicos, paro, pérdida de trabajo, ruptura de una pareja, enfermedad, pérdida de un ser querido, el envejecimiento. Son cosas que nos van a pasar a todos. Y entonces aquí yo pregunto, ¿con qué hemos relacionado siempre la inteligencia? La hemos relacionado con los buenos resultados académicos, con títulos universitarios. Sin embargo, podemos encontrarnos personas que tienen eso y no son felices, ni en su vida laboral, ni familiar, ni personal. Por tanto, el viejo concepto de coeficiente intelectual abarca solo una estrecha franja de habilidades lingüísticas y matemáticas, que son las dos troncales del sistema educativo, las lenguas y las mates. Y por lo tanto, tener un elevado coeficiente intelectual puede predecir tal vez quién va a tener éxito académico, pero no mucho más. Y desde luego, eso no constituye por sí solo una garantía de éxito profesional y mucho menos una vida plena y feliz. Yo creo que en la vida las emociones son las que mandan, pero nos han vendido que la inteligencia es tener un alto coeficiente intelectual. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Y para qué queremos tantos títulos y tener un currículum impecable si después no sabemos gestionar nuestras emociones para alcanzar nuestros objetivos, no sabemos demostrar lo que valemos y muchas veces generamos una impresión equivocada a las personas que nos rodean? Para mí, conocerte bien, saber gestionar tus emociones y tener claro tus valores van a determinar tu identidad, y saber cuál es tu concepto de éxito en la vida para perseguirlo, desarrollar tu empatía, comunicar con el corazón, te va a rodear de relaciones positivas y por tanto la inteligencia emocional es esa sabiduría interior que nos indica el verdadero camino hacia una vida plena y feliz, aun en situaciones difíciles. Así que las emociones, yo digo, nos ayudan a tomar decisiones. Algunas pasan pronto y otras son tan fuertes que llegan a cambiarnos la vida.
Para mí el profesor juega un papel fundamental, al igual que los padres, yo los meto en el mismo saco. Los referentes más importantes o modelos de adultos de cualquier persona cuando somos niños son nuestros padres y nuestros profesores. Queremos ser como ellos, queremos parecernos a ellos, o sea, anhelamos su cariño y su atención. Y esto nos hace imitarles y adquirir sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Enseñar inteligencia emocional para mí no se trata de sentarme con mi hijo o con mi alumno todos los días, media hora o 2 horas a la semana para hablar de emociones. Enseñar inteligencia emocional es tan sencillo como dar ejemplo ante situaciones de la vida cotidiana, o sea, de la vida diaria, como cuántas veces sonrío yo al día. Seguro que hay una relación muy directa con las veces que sonríe mi hija o mi hijo o mi alumno, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo prisa y entro en el súper o a comprar el pan o en la cafetería del cole y hay una cola impresionante? ¿Qué hago? ¿Me enfado más? ¿Pataleo como los niños? ¿Intento colarme? ¿Gruño porque la cajera o el cajero es lento o porque el de delante pues lleva un carro hasta arriba o está indeciso en lo que va a pedir? ¿Qué es lo que hago? Porque ahí es lo que se está viendo, ¿no? Cómo yo reacciono. ¿Qué me digo también cuando me equivoco? Como profesor, como padre, ¿lo reconozco? ¿No lo reconozco? ¿Echo la culpa a los otros, a mis hijos, a mis alumnos? ¿Me desmotivo yo? ¿Me animo? ¿Qué hago? ¿Pido perdón? Esto es clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo miedo? ¿Los expreso mis miedos, me los callo, no los quiero ver, los afronto? ¿Qué pasa cuando en casa o en clase, en el aula, hay dos o más puntos de vista distintos? Discuto, me aferro a mi punto de vista, dialogo, manipulo, se rompe la comunicación, es lo que yo digo, intento comprender el punto de vista de los demás, llegamos a un acuerdo o no, pero desde el diálogo. Podría poner muchos más ejemplos, pero con estos me basta y me sobra para explicar lo que quiero, que no se trata de tener que parar el reloj para enseñar o aprender inteligencia emocional a nuestros hijos o a nuestros alumnos. De lo que se trata es de practicarla en nuestra vida, en nuestro día a día, en cada situación, buena o menos buena, con todas las personas, con personas fáciles que tienen conductas que nos gustan y entonces ahí nos es fácil, pero también con personas difíciles que tengan personas que no nos gustan. Y ahí hay una frase de María Teresa de Calcuta que me encanta y que resume muy bien lo que quiero decir con todo esto, que es que no os preocupéis porque vuestros hijos, alumnos, no os escuchen, os observan cada día en lo que hacemos, en lo que hacéis, cada día. Verás, Mari Carmen, cuando me llamaste para participar en esta cumbre, para hablar de inteligencia emocional, se me empezaron a despertar muchas ideas de qué y cómo hacer la ponencia y de hablar de lo importante que es la inteligencia emocional y cómo su desarrollo nos puede dar una vida de éxito y empecé así a tener muchas ideas, pero todos estos argumentos creo que están más que explotados, oídos y escuchados, que no es que no sea importante, que lo es tener claro esto, ¿no? Y creo que se está consiguiendo, sino que lo que me he dado cuenta es que a partir de aquí realmente todos sabemos lo importante que es la inteligencia emocional, pero seguimos haciendo poco o muy poco al respecto. Quiero decir, que seguimos escurriendo el bulto tanto padres como profesores. Y digo esto porque cada vez más me estoy encontrando cursos para profesores y padres, tanto presenciales y sobre todo online, donde con unos cuantos vídeos y cuentos te explican cómo trabajar las emociones con los niños, cómo hacer que las comprendan ellos, cómo hacer que ganen en gestión emocional ellos, cómo hacer que aprendan a motivarse y a hacer los deberes contentos y ellos solitos y que sin que les tengamos que decir nada. O sea, he visto que si el rincón de las emociones en el aula, que se basa en hacer ir a los niños a este rincón cuando les pase algo para que en el rincón descubran qué emociones están teniendo y que se las gestionen, que aprendan a gestionárselas. Cada vez más centros de psicología ofrecen terapias, formaciones para niños y adolescentes de autoestima, de control de ansiedad, de habilidades sociales. Hasta he visto cursos para niños de cómo afrontar la separación de sus padres. Y si hablamos del sistema educativo,
Oficialmente todavía no se recoge la educación emocional dentro de la educación de la persona, y aunque ya hay iniciativas muy chulas, que desde aquí quiero darles mi reconocimiento, sigo encontrándome con un gran número de centros o profesores que me siguen llamando para darles cursos para que sepan ellos enseñar a sus alumnos a desarrollar la inteligencia emocional desde fuera. Es decir, digo desde fuera porque cuando me lo piden a mí y les explico que esto es como enseñar a sumar o restar, que no es posible hacerlo si tú antes no lo has aprendido, y entonces ellos ven que tienen que hacer un trabajo personal previo, es decir, que antes de enseñarles a los niños a desarrollar la inteligencia emocional, tienen que desarrollar ellos la suya. Pues muchos responden, por no decirte la mayoría, no, 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 a mí no me hace falta, yo estoy perfectamente. Y claro, pues con el chaparrón que está cayendo, pues te dicen esto, y bueno, pues hay mucha falta de conciencia de la situación. Sí. Hay miles de situaciones que viven los profesores cada día que desbordarían a cualquier persona que no tenga una buena competencia emocional. Hemos hablado de la falta de apoyo de gobiernos y administraciones públicas, de los padres que cada vez están más ocupados y con menos tiempo para sus hijos, de los alumnos con situaciones muy dispares dentro del mismo aula, a las que el profesor debe saber adaptarse y ajustar su intervención a la medida de cada uno, que están todo el día encima pegados al móvil. Y esto es una gran exigencia por parte de la sociedad para con los profesores, ¿no? Que no se corresponde para nada con el nivel de exigencia que se les pide para poder ser profesores, para poder acceder a la profesión de profesor. Y por tanto, su nivel salarial está muy por debajo de lo que sería adecuado para un puesto de tal responsabilidad dentro de una sociedad, ¿no? Que es uno de los puestos de mayor responsabilidad para mí. Tenemos que tener claro que los profesores son los encargados de formar y educar a las personas. Para mí, el trabajo más bonito, pero también más difícil, porque implica asumir un compromiso de por vida con tu desarrollo personal y profesional. Si eres un profesor, tienes que ser un ejemplo a seguir. ¿No? Tienes que ser eso, un ejemplo. El trabajo en general, para todos es muy difícil, pero sobre todo para profesores y docentes, es muy complejo. Y la alternativa es la inteligencia emocional orientándola a conseguir esto, un mayor y mejor desarrollo personal y profesional. Y digo en este orden, primero personal y luego profesional. Yo pienso que el desarrollo profesional es una consecuencia directa del desarrollo personal. De hecho, las bases del desarrollo personal y profesional son varias. Una se habla que es la madurez personal, para mí la más importante, ¿no? Es el vector de formación en todas las edades y profesiones, el seguir ganando madurez personal. Otra base del desarrollo personal y profesional es la motivación, pero basada en distintos proyectos, en el proyecto de vida, proyecto profesional, la mejora de los climas sociales, de los entornos de la persona, los proyectos actuales y futuros de innovación, sobre todo la construcción de un buen estado y equilibrio emocional, yo creo. Otras de las bases del desarrollo personal y profesional es la formación continua y el autoconocimiento. En la formación de las personas no puede basarse solo en los aspectos cognitivos o destrezas comportamentales para elaborar proyectos, nuevas tecnologías, investigación, trabajo en equipo. Todo esto tiene una utilidad limitada sujeta al tiempo y los contextos. Los tiempos cambian, las personas, las organizaciones, las situaciones van a cambiar. Entonces yo creo que también es una cuestión de afectividad y de actitudes, de valores, de personas seguras de sí mismas, que sean capaces de innovar porque sean capaces de criticarse a sí mismas y de asumir las críticas de los demás, ¿no? Sin sentirse amenazados. Asumir el riesgo que supone los caminos ya conocidos de lo que sabemos hacer para emprender otros nuevos y seguir descubriendo. Todo esto tiene que ver con las tristemente desconocidas competencias emocionales, como son el autoconocimiento, la autorregulación, la gestión o gestión emocional, la automotivación, actitudes de apertura y asertividad, empatía, habilidades sociales, ¿no? En general. Yo creo que esta es una de las bases más importantes de desarrollo personal y profesional, que es el autoconocimiento.
Otra de las bases es la cultura de colaboración. Solo si hay colaboración nos desarrollamos a nivel personal. ¿Cómo? Aprendiendo a pedir apoyo, ayudando también a los demás. Yo creo que es como se puede favorecer en los centros educativos desde la coherencia, pues basándonos en la cultura de la colaboración, crear un clima adecuado dentro del centro, a la actitud, la voluntad de mejorar, de reflexionar, confianza entre las personas que interactúan en un mismo centro, que haya confianza entre ellos, me refiero, que haya una actitud crítica, que haya una dirección democrática y participativa de liderazgo y una visión compartida, ¿no? Dentro del centro. Yo creo que esto es lo que más facilita la colaboración y es otra de las bases, tener esta cultura de colaboración. Y por último, pues la triada de innovación, creatividad y cambio, creo que es fundamental, ¿no? Así que creo que para enseñar y aprender en tiempos revueltos todo gira en base a la madurez personal, como vía para alcanzar el desarrollo personal y profesional. Tan solo hay que darle la vuelta a la tortilla y me refiero a que vamos a dedicarnos primero a ser buenas personas y después seremos buenos profesionales. Yo siempre digo que un profesor feliz tendrá muchas más posibilidades de conseguir alumnos felices que uno que no lo es. Entiendo el miedo de los profesores perfectamente. Hemos sido educados en un sistema donde la letra con sangre entra, tanto en casa como en la escuela. Me refiero a un sistema con mucha violencia para todos. Nos han educado y motivado a muchos de nosotros desde el miedo, la amenaza, el castigo, el chantaje emocional. Y no sabemos hacerlo de otra manera. Pero también, en contraposición, hay gente que ha saltado al otro extremo ahora. No quiero hacer lo que han hecho conmigo, y entonces hay una sobreprotección impresionante, hay una permisividad que también me parece violenta, sobre todo para los padres y para los propios hijos y para los profesores y alumnos, porque saltar a ese otro extremo de permisividad y de proteccionismo, bueno, y entonces entre estos dos extremos yo lo que me di cuenta es que no sabemos hacer peticiones, porque la exigencia es más rápida y efectiva a corto plazo. Lo que ocurre es que a largo plazo no da resultado la exigencia. Tú puedes obligar y coaccionar y manipular a un niño a que estudie hasta una determinada edad, porque después, como él o ella no quiera estudiar, no consigues nada a pesar de todas las amenazas, castigos y chantajes que utilices. Em, entonces, yo creo que no estamos evolucionando en esto, pero no porque no queramos, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Entiendo que salirse del modelo de autoridad que hemos visto y aprendido asuste, pero alguien yo creo que tiene que dar el primer paso, ¿no? Yo creo que nos toca a nosotros dar ese paso ahora. La autoridad creo que hay que ganársela, que no viene dada con el título de profesores. No te dicen, ala, ya eres profe y por eso ya tienes autoridad y por eso todos los alumnos te van a obedecer para siempre. Chimpún. Esto no es así, esto no es así de fácil y los que son profesores lo saben, ¿no? Yo he sido profesora y me he dado cuenta que cada día tienes que ganarte la autoridad, cada día con cariño, con afecto y con aceptación, primero de ti mismo como persona y eres un ser humano que te vas a equivocar y que tienes que aprender de tus equivocaciones, reconocerlas y seguir mejorando. Y después de cada uno de tus alumnos también, con cariño, con afecto y con aceptación de cada persona, de cada alumno, de cada compañero. Los profesores tienen que hacerse muy fuertes a nivel personal y sobre todo psicológicamente y emocionalmente para protegerse y saber cuidarse de todo lo que hemos estado hablando, de todas esas realidades. Y yo creo que esto se consigue con inteligencia emocional. Sentir, percibir y permitirte sentir tus emociones. Por lo menos a mí es cierto, sí, que nos mete en la vulnerabilidad y también me doy cuenta que tenemos un problema muy grande con esto de la vulnerabilidad, porque vemos la vulnerabilidad como algo malo
como debilidad o como fracaso, cuando es todo lo contrario. Cuando yo muestro mi vulnerabilidad, los demás se acercan a mí desde el corazón. Además, construyo relaciones más auténticas y positivas. Y lo más importante, doy permiso a los demás para que también muestren su vulnerabilidad. Y yo esto lo veo muy bien porque realmente somos seres humanos y por tanto somos seres vulnerables. Entonces, ¿qué problema hay con reconocer lo que somos? En nuestra vulnerabilidad creo que está nuestra fortaleza y si esto estuviera claro, no habría ningún miedo a mostrarla. Y yo creo que sería la mejor arma para un profesor, ¿no? El reconocerse como vulnerable, el mostrarse como vulnerable y que haga que sus alumnos se acerquen desde esa vulnerabilidad también, aprendan a mostrarse de la misma manera y a ver si reconocerse así, ¿no? Indiscutiblemente que tiene que ser un trabajo en equipo. Nadie te va a entender mejor que alguien que está como tú. El equipo docente yo creo que tiene que ser una piña, un apoyo incondicional y un espacio de escucha donde puedan acudir los profesores a limpiarse cada día de todo, de toda la carga emocional que van acumulando, ¿no? Y a recargarse de energía cada día por la situación tan difícil que están viviendo. O sea que no sé, por poner un ejemplo en plan gracioso, ¿no? Que los grupos de WhatsApp de padres y madres, que me parece una oportunidad muy buena para que haya esa unión y esa colaboración de padres a profesores y que todos unamos fuerzas. Pero muchas veces se utilizan las cosas de una manera muy diversa, ¿no? El grupo de WhatsApp es esa aplicación para mandarse mensajes directos y he visto entre todo, perdón, he visto de todo, ¿no? De cómo se usan. Y muchas ocasiones, ahora aquí en España, por ejemplo, es como algo que se está añadiendo más a la carga del profesor y como un miedo más, ¿no? Por todo lo que se cuece ahí en esos grupos de padres. Y yo creo que tener esos grupos de empatía, esos espacios de empatía dentro del equipo docente, donde podamos ir a volcar todos esos juicios que nos van a saltar pues por esos padres permisivos que están haciendo hijos tiranos y que luego vienen al aula y son alumnos tiranos y te quieren someter a ti también, o por esos gobernantes y esos líderes políticos que, bueno, cambian una ley como el que se cambia de camisa, en fin. Creo que tiene que ser eso, un espacio de empatía, de limpiarse, porque hay que limpiarse todo esto, y de recargar energía y tener un foco claro, una visión común de seguir adelante y de apostar por la mejora, ¿no? Y todo esto basado en el cuidado mutuo de unos a otros. Por tanto, indiscutiblemente no tengo ninguna duda de que tiene que ser un trabajo en equipo. Como ideas finales, ¿cuál es mi visión? Que, repito, es mi punto de vista solamente. Podría darte 3 ideas que creo que para mí son fundamentales. Lo primero es aceptar que como profesores y docentes tienen un gran reto por delante como profesionales y que además también aceptar que quieren tener una vida plena y ser felices al mismo tiempo. O sea, tener tiempo para sus hijos, para ellos mismos, para sus parejas. Esto hay que aceptarlo, ¿no? Tenemos un gran reto por delante como profesionales y que se quiere tener una vida a la vez con tiempo, plena, feliz, ¿no? Y que para conseguirlo, la segunda idea sería que no hay otra forma que disponer de los mejores recursos. Y no me refiero a recursos externos, que también ayuda, ¿vale? O sea, que nos paguen más, que nos den más tiempo, reducir jornadas, esto ayuda también, pero sobre todo desarrollar recursos internos, me refiero, fortalezas personales y sobre todo tener la mejor de las competencias, que para mí es la emocional, la competencia emocional. Y la tercera idea, que también es necesario que griten pidiendo ayuda a todos, que griten los docentes y profesores, los centros educativos y que pidan ayudas a padres, a instituciones, entre ellos que se pidan ayuda entre compañeros, que nos enteremos de una vez por todas que la responsabilidad del cambio es de todos y que entre todos tenemos que conseguir este reto de conseguir personas capaces de ser felices en sus vidas.
que todos apostemos por lo que es importante apostar en una sociedad. Ya lo dijo Nelson Mandela, una frase que me encanta, que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que usémosla, usémosla. Bueno, actualmente y principalmente me dedico a crear y enseñar formación para desarrollar la inteligencia emocional. Y de esto va el proyecto Livit, que es el proyecto que he creado. Imparto varios programas presenciales, tanto a particulares como a empresas y centros educativos. Y también he creado alguna formación online. Todos estos cursos y formaciones se pueden encontrar en la web inteligenciaemocionalycoaching.com. Y en esta web también se pueden encontrar bastantes recursos para desarrollar competencias emocionales, recursos como vídeos, podcasts, libros recomendados y artículos también escritos por mí. El blog está lleno de contenidos muy útiles, algunos de ellos con ejercicios descargables y podcasts para facilitar el desarrollo emocional de los docentes, de los profesores, de las personas en general. Y además también está de acceso gratuito en la web para todos los que nos están viendo el libro Inteligencia de pareja, del que soy coautora, y que si te suscribes al blog y formas parte de la comunidad Livit vas a recibir la descarga del libro gratuita y 3 videoponencias más muy enriquecedoras. Así que animo a todas las personas que nos están viendo que se suscriban y que consigan este estupendo contenido. Y como despedida quiero agradecer a todas las personas que están participando en esta cumbre, darles las gracias porque yo creo que el que estemos participando tantas personas va a dar un resultado y eso no tengo ninguna duda, así que estamos ya avanzando. Agradecerte a ti también, Mari Carmen, la posibilidad de haber participado, agradecerte tus ganas, tu energía y el tiempo dedicado a esta cumbre, que creo que va a ayudar a muchos profesores y docentes. Así que gracias. Y también doy gracias a la vida por ponerme en este camino del desarrollo personal, a mi marido y a mis hijas por su apoyo. Así que desde aquí, desde España, un abrazo a todos y hasta muy pronto. Chao.